Ok, bienvenidos a este canal. Les doy las gracias por ver este video, para acompañarnos en estos minutos. En esta ocasión tenemos una entrevista con algunos jóvenes de algunas diferentes iglesias, pues solamente para hablar en cuanto a las experiencias, cómo fue la experiencia de cada uno en su primera vez que le tocó predicar y cómo han ido creciendo, cómo se ven hasta ahora, si ellos tienen algún tips, algunos consejos para aquellos que quieran predicar, o aquellos que están empezando, y en cómo pueden ayudarnos también en esta área, algo que creo que es muy importante para todos. Ok, vamos a empezar con Ruth. Si te puedes presentar, qué estás haciendo en la iglesia y pues lo que tengas para decir. Muy bien, pues Dios les bendiga. Mi nombre es Ruth Quintero. Asisto a la iglesia de El Redentor. Tengo 23 años y pues actualmente lo que estamos haciendo en la iglesia pues es un poquito de todo. De repente estamos con los niños, después con los jóvenes y pues involucrándonos en todo lo que sea posible, ¿no? Porque sabemos que para eso estamos aquí, para servir y tratar de apoyar ahí en lo que sea necesario en la iglesia, como que llenando esos huequitos. De repente cuando una persona falta estamos sirviendo de esa forma y pues ahí apoyando de diferentes maneras, pero pues nuestro enfoque ahorita es con los niños y con los jóvenes, es donde estoy trabajando un poco más y pues eso soy yo. Ok, Cindy. Mi nombre es Cindy, Dios les bendiga. Yo asisto a la iglesia Casa del Padre, Medford, y tengo 25 años y estoy por ahora en el área que estoy trabajando. Soy líder del grupo de alabanza y también estamos trabajando y somos parte del liderazgo del grupo de jóvenes. Estamos trabajando en esa área, sirviendo y trabajando para Dios y pensando que Dios tiene cosas grandes para la juventud de aquí y para los adoradores de esta ciudad y de este valle. Frankie. Hola a todos, mi nombre es Franklin, pero pues la mayoría me dicen Frankie, y estoy muy contento de poder compartirles con ustedes y con mis amigos presentes un poco de todo lo que servimos y lo que tratamos de ayudar en la iglesia y tanto fuera de la iglesia. Actualmente estoy perseverando en la iglesia Príncipe de Paz de Medford, Oregon. Tengo 28 años y como decía la compañera presente Ruth, estamos tratando la manera de apoyar en todo lo que se pueda con los jóvenes, apoyando en la iglesia, tratando la manera de que la iglesia salga adelante con ayuda de todos, ¿no? En comunión, y espero y le presten mucha atención a este video que vamos a compartirles nuestras experiencias. Ahora sí, la pregunta principal. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue la primera vez que ustedes predicaron? Y como dicen en TikTok, como dicen en redes, empiezo yo. La primera vez que yo prediqué, creo que, si no mal recuerdo, fue como en el año, como en el 1998, 99. De hecho, creo que fue el siguiente año al que yo me entregué. Y cuando yo me entregué, y de hecho fue aquí en la iglesia El Redentor, fue aquí donde yo me entregué, pero empecé a asistir a otra iglesia con otro pastor. Y la primera vez que él me puso a predicar, no recuerdo ni de qué prediqué, pero lo que sí recuerdo fue que dentro de ese mensaje, de esa predicación, me puse a llorar y empecé a hablar creo que de mi abuela, que hace unos años había muerto, había fallecido, y todo lo relacionado que yo hablé fue como que por esa área o por esa línea. Lógicamente, solamente me dijeron que tenía que predicar, pero no me dijeron cómo, no me dijeron qué tenía que hacer, cómo armar un mensaje, cómo poner un tema. O sea, no me dijeron nada, simplemente me dijeron de que que me tocaba predicar y que diera lo que Dios me había puesto, lo que yo tenía en mi corazón. ¿Cómo fue la primera vez? Lógicamente, no sé ni de qué, ni cómo empecé, ni cómo terminé, solamente me recuerdo que me puse a llorar ahí. ¿Cómo fue la primera vez que ustedes lo hicieron? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo fue su primera vez? Pues bueno, la primera vez que yo prediqué tenía 12 años y fue en un servicio de niños. Yo era la más grandecita del grupo, yo ya empezaba a ir con los adolescentes, ya no estaba con los niños, pero de los niños pues ninguno se animó, entonces dijeron, este servicio lo dirigen los niños, ¿y quién va a predicar?
pues bueno, la hija del pastor, pues de seguro ella va a poder predicar, ¿no? Pues me aventaron a mí como que si yo tenía experiencia por ser la hija del pastor, cuando nunca lo había hecho. Y pues sí, me acuerdo que tenía 12 años y fue en un servicio de niños. Hablé precisamente sobre ese tema, ¿no? Dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y pues bueno, yo preparé todo, escribí el mensaje así tal cual, o sea, todo lo que iba a decir. Desde Dios les bendiga, hermanos, es un gusto estar aquí, o sea, lo escribí todo tal cual porque decía, se me va a olvidar. Y ya cuando estaba ahí enfrente de los nervios ni siquiera volteé a ver las notas y cuando menos pensé, pues ya había terminado. Mi mensaje duró como entre 3 minutos a 5 minutos. O sea que toda mi preparación pues no me sirvió de nada porque de los nervios pues fue todo lo que pude hablar, 3 minutos. Y ya cuando me bajé de ahí, pues gracias a Dios mi papá, ¿no? Que siempre está ahí, pues ya pasó él y él le tocó terminar el mensaje que él ni lo había estudiado tampoco, pero pues me dio seguimiento a lo que yo había empezado y se basó en ese mensaje. Entonces, gracias a eso que se pudo terminar y entender el mensaje, pero no por lo que yo había dicho, sino porque mi papá terminó el mensaje. Y pues esa fue mi primera experiencia, la tengo muy grabada porque pues estaba muy nerviosa, fue mi primera vez y porque duré muy poquito y todos me decían, lo hiciste bien, pero para la otra duras más. Entonces, pues esa fue mi primera experiencia y pues aún la recuerdo muy bien. Muy buena experiencia. Cindy, ¿cómo fue la primera vez que predicaste? ¿Fue aquí? Me parece que eres de Guatemala. ¿Fue aquí? ¿Fue en Guatemala? ¿Cómo fue esa primera vez que te tocó dar tu primer mensaje? Recuerdo que la primera vez que me tocó dar un mensaje, la verdad, fue acá, cuando llegué aquí al estado de Oregon. Estaba hace mucho tiempo, empecé a ir a una escuela que se basaba dándonos clases bíblicas. Y yo iba a una iglesia antes y por un corto plazo de tiempo. Y recuerdo que el pastor de ahí me pagó esas clases y me estaba aprendiendo acerca de la hermenéutica. Pero por motivos diferentes dejé de asistir a esa clase y cuando ya empecé a ir ahora aquí en la iglesia donde estoy asistiendo ahora, tuvimos también otro tipo de clases acerca de la Biblia y nuestro examen final era una prédica. Entonces, nunca había hecho una prédica antes tampoco. Entonces recuerdo mi primera vez predicando, que era la graduación de ese curso. Entonces fue muy difícil, me recuerdo, en el sentido de saber cómo predicar porque lo dejaron en tema libre. Entonces a lo que el Espíritu Santo le dijera a uno, ¿verdad? Y pues en ese entonces recuerdo que no sabía qué predicar. Recuerdo muy bien que no sabía qué decir, pero cuando ya venían los días acercándose, me fui a la palabra, ¿verdad? Y hay una palabra que pegó mucho a mi vida, me recuerdo, en ese entonces, y era por lo mismo de que me había mudado de país y todo, me venía mucho este versículo donde dice que los planes de Dios son mejores que los que nosotros tenemos planeados para nosotros mismos. Entonces, creo que el tema que yo sentí en ese momento fue el propósito de Dios. Entonces, recuerdo muy bien que prediqué acerca del propósito de Dios y el propósito que Dios tiene para nuestra vida y los planes que Él tiene, ¿verdad? Que a veces nuestra vida o nuestro curso cambia de un momento a otro, pero que los planes de Él son mejores que los nuestros, porque Él sabe el propósito que tiene para nuestra vida. Entonces recuerdo muy bien el día que prediqué, como dice Ruth, estaba muy nerviosa. A nosotros nos dieron 20 minutos y yo lo hice en 15 minutos. Pero lo recuerdo muy bien también en el momento en que estaba ahí y me doy cuenta de que a veces uno tiene planeado algo o escrito algo de decir, pero cuando también Dios lo quiere usar a uno, Dios toma el control de todo y cambia a veces nuestra prédica totalmente de lo que teníamos planeado a algo y es cuando Dios nos usa, ¿verdad? Y es lo que creo que aprendí de ese día para acá en las veces que otras veces he predicado, es dejarnos guiar por Dios, siempre tener, ¿verdad?, algo como un bosquejo de nuestra prédica, y estudiar, pero también dejarnos en el momento mucho guiar por lo que el Espíritu Santo quiere dar.
y es algo que recuerdo muy bien y que definitivamente una experiencia que siempre voy a recordar. Eh, una de las, bueno, a Frank fue aquí que lo empecé a escuchar a predicar, pero él, bueno, al menos él ha dicho de que ya en Guatemala también lo había hecho, pero ¿cómo fue esta primera vez? Bueno, que Dios les bendiga a todos una vez más. Acabamos de escuchar dos experiencias súper bonitas, dos experiencias en las cuales yo sé que a muchos de los que nos están viendo tal vez como que se han sentido identificados, ¿no? Como que la primera vez y la segunda vez de Cindy. Fueron dos experiencias muy diferentes, pero pues como saben yo soy el mayorcito de ellas y pues yo empecé a predicar por ahí en el 2015, 2016, no recuerdo mal. Yo pertenecía a la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Yucatán. Por cierto, si me están viendo, que Dios les bendiga. Estamos aquí levantando el nombre de Dios. Y un saludo para los que me están viendo de la iglesia, pues, Iglesia de Dios Evangelio Completo Malacatán, San Marcos. Me acuerdo que la primera vez que prediqué fue la iglesia. Era muy grande, tenía muchos miembros y en sí no me podían dar el privilegio a mí exactamente de predicarle a más de 300 personas o 400 personas porque era de dos niveles. Entonces, ¿qué iba a ser un jovencito delante de 400 personas? Imagínense, me hubiera salido corriendo de ellos. Entonces, las ganas de predicar ya las había tenido desde mucho antes, pero como Cindy decía, o sea, hay que esperar el tiempo de Dios, el propósito de Dios. Y me acuerdo que la iglesia tenía muchos familiares en los cuales duraban 1 hora. Y yo era como que el ayudante del líder que le tocaba predicar, ¿no? El ayudante del líder encargado del grupo. Y me acuerdo que me dijo, hermano Frank, me dijo, sí hermano, le digo, me dice, ¿hoy va a predicar usted? Y yo pues, amén. ¿No? Entonces, en la iglesia donde yo pertenecía antes ya nos daban el mensaje hecho, ya nos daban la introducción, nos daban el tema y nos daban unos pequeños puntos en los cuales uno tenía que exponerlo. Pero el detalle era ese, cómo exponer algo que yo no había podido hacer antes. Entonces me acuerdo que era lejos, teníamos que pagar un carrito, un taxi que nos llevara a ese lugar. Y yo en todo el camino, el taxi era rebote y rebote, y yo pensando, yo con el papel aquí, y yo así como que mirando y digo, ¿será que lo leo? ¿Será que digo algo? ¿Pero qué voy a decir? Pues no había predicado las veces anteriores. Y bueno, llegamos a la casita, una casita muy humilde. Me acuerdo que el cantón se llamaba San Sebastián. Muchas bendiciones para ese lugar. Y bueno, duraba 1 hora el grupo familiar. Entonces eran 15 minutos para cantar. Y pues de ahí venía la ofrenda, venía la lectura y pues ya venía la prédica. Entonces aproximadamente eran como 15 minutos de prédica. No era como que 1 hora normalmente, ¿no? Que nos daban o media hora. Y bueno, pues me paré enfrente y le dije, buenas noches hermanos, que Dios les bendiga. Y empiezo a leer el papel tal y como estaba. Y la introducción, no, que Dios vino, que Dios mandó a su Hijo a este mundo. No recuerdo bien el pasaje, pero era en Mateo. Era como que empezando Mateo. Y empecé la introducción y pues ya pasé al tema, ¿no? Que creo que era Jesús, la salvación del mundo. Y empecé, ¿no? a leer cómo Jesús vino a esta tierra y Jesús murió y resucitó y amén. Y los hermanos como que, pues, ¿cómo vino? No dije ni quién la trajo al mundo, no mencioné ni a María, ¿no? O no dije nada, que eran carpinteros o cosas que ya sé ahora, ¿no? Entonces, mi primera prédica fue como que leer el mensaje así, literalmente. Y terminé de predicar, fueron como que 3 minutos, 4 minutos leyendo algo. Y me fui a sentar, le dije que Dios le bendiga, me fui a sentar y así bien triste porque dije, ay, no entendieron, pues ni yo entendí, no me puse a ellos. Entonces, me acuerdo que se paró el hermano Rolando, me acuerdo del nombre.
el hermano Rolando pues ya tenía experiencia en predicar, me acuerdo. Y pues ya nos conocíamos desde antes, ¿no? De antes de la iglesia, nos habíamos conocido en la calle y yo había visto cómo Dios lo había cambiado a él. Entonces él estaba viendo en mí también el cambio. Y él se paró y pues obviamente no expuso el mensaje, dio sus puntos de vista y dio la introducción bien, la historia de Jesús, cómo vino al mundo. Y pues igual me dijo, no, que para la próxima vez lo hiciera bien. Esa fue mi experiencia, ¿no? Pues espero que se hayan identificado un poco con las tres experiencias basadas. Bueno, al menos creo que a ustedes les fue mejor porque pues a los tres los ayudaron o por lo menos arreglaron lo que hicieron de alguna manera. A mí no, creo que a mí me dejaron morir solo ahí. Algo que mencionaba Frank, les dan a ustedes, a ustedes también les dan el mensaje, o es algo que ustedes sacan, o cómo sacan un tema ustedes. ¿Les dan a ustedes el mensaje o les dan el tema y ya ustedes lo elaboran, o ustedes sacan el tema en cuanto a los mensajes? Ruth. Ahora que lo practicamos como un poquito más, cuando nos avisan, ¿no? Hacen aquí en nuestra iglesia hacen el calendario del mes y dicen, bueno, tal día te va a tocar a ti. Por lo regular, hace como unos meses atrás estábamos llevando una guía. Entonces la guía era algo como un discipulado, como un estudio para empezar desde abajo, como personas nuevas que venían a la iglesia y poder como instruirlos, ¿no? Desde abajo. Entonces era que llevábamos una guía y solamente pues te pasaban la guía y lo que te tocaba. Pero terminamos ese estudio y ahora como lo estamos haciendo es pues simplemente te toca y ya pues lo que Dios pone en tu corazón es lo que te toca compartir o lo que tú tengas ahí planeado. Entonces por lo regular es como lo hacemos, simplemente nos dicen te va a tocar de aquí a un mes, de aquí a 3 semanas y pues estar orando, estar ahí estudiando y pues lo que Dios pone en nuestros corazones al final de cuentas es lo que compartimos y es como lo hacemos ahorita. Cindy, también usas el mismo método, también tú sacas el tema, sacas el mensaje, o es algo que, bueno, y a veces no sé en las diferentes iglesias, pero sí, lo que mencionaba Ruth, más cuando uno tiene o más en la escuela dominical, que le dan el libro para ir dándole seguimiento a una serie de mensajes, pero ya aparte de eso, te dan un tema a ti o tú sacas el tema que Dios pone en ti. Regularmente, la verdad, todas las veces que me ha tocado predicar ha sido temas libres. Me los han dejado a temas libres y ahí es lo complicado cuando es un tema libre, porque si le toca a uno, no es como adivinar, ¿verdad? Le toca a uno pedirle guianza a Dios acerca del tema que uno tenga que predicar. No me ha tocado esa suerte de que me den el tema. Solo una vez me tocó predicar por vía Zoom en Guatemala, y ahí sí me pidieron bueno, y hay 2 veces que he predicado en diferentes lugares y me han dado el tema, ¿verdad? Entonces son las únicas veces que en parte pues agradezco, ¿verdad? Porque es una ayuda para uno saber y escudriñar en qué buscar, ¿verdad? O qué es lo que estas personas, depende a lo que ellos están haciendo, evento, actividad, se relaciona, ¿verdad? Todo, entonces para que todo vaya unido a lo que es el evento. Entonces recuerdo una de las veces cuando prediqué por Zoom en Guatemala, me pidieron específicamente que era sobre la libertad de adorar. Entonces fue muy interesante porque yo dije, ¿qué puedo hacer con libertad y adorar, verdad? ¿Qué tema? Y entonces fue muy difícil saber cómo guiarme con un tema o con un pasaje bíblico, y recuerdo de que le pedí mucha guianza a Dios acerca de ese tema, y no se me olvida de que estaba en esa semana batallando mucho a saber qué es lo que iba a hablar, cuando de repente escuché una canción de Miel San Marcos que se refería acerca de Pablo y Silas y de que ellos adoraron en la cárcel. Entonces dije, perfecto, libertad para adorar.
porque ellos cuando adoraron, dice que las cadenas, ¿verdad?, se les fueron, ya saben la historia. Entonces, creo que por eso, en eso creo que me ayudó mucho, ¿verdad?, el saber cuando Dios me dio el tema perfecto, pero tuve a alguien que me dijera el título, ¿verdad? Entonces, creo que una de las partes más difíciles es saber, buscar un tema, pero siempre pedirle guianza al Espíritu Santo, ¿verdad? Frank, ahora después de esa experiencia, ¿cómo haces para sacar los temas? Bueno, después de esa experiencia que tuve, me acuerdo que me fui a mi casa y yo era como muy amigo de los que predicaban en los parques y en los mercados. Y me acuerdo que una vez me llevaron a predicar al parque y así al mercado de mi pueblo. Y recuerdo que lo único que yo había aprendido era que si no te ibas a la iglesia, te ibas a ir al infierno. Entonces, cuando los hermanos, obviamente predicadores, me dan el tiempo a mí, lo que yo hacía era que le decía a la gente que estaban vendiendo, si no van a la iglesia se van a ir al infierno. Si no buscan de Dios, ¿no les ha pasado? Que como que por el miedo. Entonces, y después de la primera vez que prediqué, la segunda vez fue como que en los mercados, sí, era eso. Pero ahora, yendo a la pregunta, ¿cómo es que yo ahora saco los temas? ¿O cómo es que yo hago un mensaje, un bosquejo, una enseñanza? Pues yo pienso que uno conforme al tiempo va aprendiendo. Y ¿cómo yo saco mis mensajes? Por ejemplo, primero busco un título. Por ejemplo, si me voy a predicar en la iglesia con los jóvenes, busco el título, por ejemplo, Jóvenes Valientes. Entonces, de ese título yo empiezo a buscar versículos que tengan que ver con valentía y obviamente no con jóvenes. Y de ahí pues viene la ayuda de Dios, ¿no?, que nos guía a través de su Santo Espíritu a poder encontrarlos. Por ejemplo, David era joven, era valiente. Entonces, Gedeón era joven y pues no, Dios le dijo que se esforzara, no valiente. Y así, entonces, primero busco el título, después ya lo voy armando, busco la concordancia de la Biblia. Entonces ya pues está el título, pues pongo, ¿no?, ¿cómo ser valiente? O qué herramientas tengo para llegar a ser valiente, o cosas así. Entonces creo que conforme al tiempo y la madurez que uno va agarrando y que uno va asistiendo, obviamente leyendo la Biblia, perseverando y buscando de Dios, Dios nos va a ir ayudando a cómo poder armar nuestros mensajes. A veces todo va pata arriba, a veces va pata abajo y es un revoltijo. Entonces, bueno, aquí hermano José presente, ya predicando formalmente, él me ha podido corregir algunas partes y pues sí, a veces, siempre se aprende todos los días y cada día vas mejorando. Si tú crees que se te hace difícil hacer un mensaje o hacer un bosquejo, una enseñanza, tienes que buscar ayuda. A veces nuestra capacidad mental no es suficiente para decir yo puedo solo, sino que tenemos que buscar ayuda a los demás. Podemos buscar en internet, podemos buscar en YouTube, hay muchísimas cosas. Entonces, los primeros mensajes míos fueron como que yo los hice, ¿no?, conforme así el título y buscaba los versículos. Y hasta hoy en día pues sigo usando el mismo método, pero pues con diferentes herramientas que la vamos a ir viendo ahorita más adelante. Algo que mencionaba Frank y lo que mencionaba Cindy hace rato acerca de la preparación. Hablaba con una de la primera entrevista que hice con la pastora Arsi, y ella mencionaba también un poco sobre eso, de que muchas veces el no prepararse, o no sé si haya todavía esa idea de que la preparación es mala, como dice la Biblia, dijo el apóstol Pablo, de que la letra mata. Y por esa razón, o por lo menos la interpretación que muchas veces se le da a ese pasaje, hay incluso pastores que no se preparan, que no buscan la manera de prepararse. ¿Ustedes, en cuanto a la predicación, se han estado preparando, han buscado la manera de prepararse, o cómo tratan de mejorar lo que están haciendo?
Ruth. Pues bueno, en cuanto a eso, muchas veces escuché ese comentario de que la palabra mata, la palabra mata. Y yo creo que, pues no me voy a meter en muchos detalles en cuanto a eso, no me voy a meter en problemas. Pero bueno, no hay que crear contiendas. Bueno, mi experiencia en cuanto a eso, o cuando comencé a escuchar esos temas, fue antes de decidir irme a México. Me fui por 6 meses a un instituto bíblico. Dije, bueno, pues veía que estaba trabajando con los jóvenes o con los niños, o de repente ya me ponían a enseñar un poco aquí en la iglesia, y decía, bueno, yo no puedo dar algo que yo no tengo. Y aunque yo era hija de pastores, nunca había tenido como que la experiencia completa, si lo pudiera decir así. Siempre cuando cuento un poquito de mi testimonio, digo, conocía al Dios de mis padres, pero nunca me había tomado el tiempo de conocer a mi Dios, a quién era mi Dios, ¿no? Entonces, cuando tomé esa decisión, cuando Dios empezó a trabajar en mi vida, fue cuando surgió en mí el interés de buscar más de la palabra de Dios, de estudiar más, ¿no? Y esto a base de que me estaban soltando ciertas responsabilidades, ¿no? Y yo decía, bueno, pues no puedo pararme enfrente y decirles algo que yo no sé ni de qué estoy hablando. Entonces pensaba, de repente me confiaban cosas y pensaban que por ser la hija del pastor, pues ya me venía la sabiduría, ¿no? O se me pegaba todo, pues no. Y me hacía falta mucha preparación en sí, aunque crecí en el evangelio, aunque mis papás son pastores, nunca estaba en mí como que ese deseo completamente, o en mi corazón el deseo de que yo quería enseñar o quería predicar o algo así, o no necesariamente allá enfrente, ¿no? En un púlpito, pero abajo también, ¿no? En nuestro diario vivir. Como que no estaba en mí la pasión de compartir a otros. Y no fue hasta que pues el Señor me permite vivir ciertas experiencias, trata conmigo primero, y surge en mí el interés de querer buscar más, de querer aprender más y querer estudiar más de la palabra de Dios, ¿no? Cuando me fui a México y llegué a este instituto bíblico, me doy cuenta que fue un reto para mí porque no me gustaba leer, yo no leía mucho, entonces de repente es como de en un mes tienen que leer estos 3 libros y para el otro mes otros 3, y así era mucho leer, era mucho estudiar, y yo dije, ay, ¿en qué me vine a meter yo solita, no? Entonces eso fue un reto para mí, pero si yo no estudiaba los libros, entonces no iba a entender los temas y pues todo llevaba un seguimiento. Y de ahí surge en mí también como que el deseo de empezar a leer un poquito más. Entonces creo que después eso que tenía en mi corazón, o ese pensamiento, o lo que había escuchado de que la palabra mata, se fue quitando, porque me fui dando cuenta que en sí pues no es que la palabra mata, porque hay mucho que podemos aprender, hay mucho que podemos hacer con la palabra de Dios, ¿no? Y por algo Dios nos dejó las escrituras, por algo Dios nos dejó la palabra. Entonces creo que el consejo que yo pudiera dar, y ya creo que me estoy saliendo del tema, es que cuando combinamos 2 cosas correctas, que es la oración y tu relación con Dios y la palabra de Dios, la palabra no mata, no mata porque no estás siendo orgulloso, no estás creyéndote intelectual, no estás como que, wow, aprendí tanto y ahora yo soy superior a los demás, sino que ahora está en esa relación que tú tienes con Dios, ese tiempo que tú pasas con Dios, te hace ser humilde, te hace tener amor, los frutos del Espíritu Santo empiezan como que a verse en ti, ¿no? Entonces, la palabra, el conocimiento no te va a hacer daño porque tú lo estás sabiendo mezclar, las dos cosas las estás mezclando correctamente, y cuando se presenta la ocasión, pues tú puedes compartirle a alguien sin tener que pelear, sin tener que argumentar nada, simplemente sabes, ¿no? Cuando una persona tiene necesidad, y no necesariamente enfrente, en el púlpito, en la iglesia, sino que en la calle, cuando alguien tiene una necesidad, ahí es donde el Espíritu Santo te recuerda, ¿no? Esta palabra, yo leí esto,
y empiezas a compartirle y sabes que no lo estás haciendo por orgullo o porque le quieres mostrar cuánto tú sabes, sino porque el Espíritu Santo te está poniendo la palabra para ayudar en ese momento. Entonces creo que una buena combinación de las dos, nuestra relación con Dios y el estudio de la palabra, son muy importantes. Yo no creo que prepararnos de más es malo, en mi opinión. Yo siento que entre más estudiamos, más preguntas nos surgen. A mí, en lo personal, siento que hace que tenga más preguntas y me ponga a investigar más, ¿no? Entonces, una recomendación sería pues que leamos. Leer mucho es algo que nos va a ayudar demasiado. El estudiar la palabra, el de repente leer comentarios, leer libros, nos ayuda mucho, ¿no? Y también el saber qué tipo de libros estamos leyendo, porque no solamente te vas a leer cualquier libro que alguien te preste. Y es importante que leamos un poquito antes de comenzar a leer el libro completo, ¿no? ¿De qué me va a hablar este libro? ¿En qué es en lo que me quiero preparar? ¿En qué es en lo que me quiero enfocar? Y pues bueno, le doy para comenzar a estudiar este libro y no olvidarnos de... Son buenos los comentarios, son buenos los libros, pero no olvidarnos del más importante, que es la palabra de Dios, y hay mucho que podemos sacar de ahí. Entonces creo que el estudio de la palabra es lo más importante, y una mezcla de los dos, de tu tiempo con Dios y el estudio de la palabra, van a ser como que la explosión perfecta, porque cuando estés enfrente, Dios te va a traer todas esas cosas que tú estudiaste. Pero si tú no estudiaste nada, vas a tener a lo mejor el deseo o vas a querer hablar algo, y a lo mejor sí te va a salir algo bonito, pero nada de lo que estás diciendo va a tener sentido porque no tiene ninguna base bíblica. Pero si tú estás enfrente y tú estudiaste, el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que estudiaste, entonces pues va a ser como que el match perfecto. Ese sería mi consejo. Mencionaba Ruth acerca del orgullo, y eso uno lo puede ver tanto cuando uno estudia, ya sea, o al menos lo que yo he mirado es de que, y lo que he escuchado también, de que ya sea cuando uno estudia y uno empieza a leer y a abrirse a otras cosas, como que eso, el conocimiento como tal, eso sí trae o puede causar orgullo en uno. Pero del otro lado también está el mismo orgullo que dicen, a mí Dios me lo revela, o a mí Dios me dice, a mí Dios me da el mensaje, a mí Dios me da los temas. Está también por ese lado también hay orgullo, porque es como tener una relación directa o más personal con Dios, y por esa razón uno se limita o se cierra al estudio, a la preparación en cuanto a conocimiento. ¿Cómo te ha ayudado a ti, Cindy, o te ha ayudado el tratar de estudiar o tratar de aprender en ese sentido? Hay muchas cosas con las que estoy totalmente de acuerdo con las que mencionaba, ¿verdad, Ruth? Acerca ahorita que comentaba ella. Y lo voy a llevar a este punto en lo secular. Porque cómo es que nosotros en nuestra vida secular, en nuestra vida cotidiana, es necesaria la preparación, por ejemplo, de ir a una escuela para poder saber cómo hablar, cómo saber referirnos a las personas, estudiar hablemos de matemáticas, de diferentes materias. Qué importancia es el prepararnos en la educación y cómo es tan importante eso en nuestra vida, y cómo es, ahora llevémoslo al lado espiritual, cómo es de importante también prepararnos en lo espiritual, porque cómo es que nos vamos a preparar en lo secular, pero no queremos prepararnos en las cosas que son espirituales, que también necesitan tiempo, que se requiere también preparación. A veces pensamos que solo porque tenemos un don, porque hemos sido llamados, porque simplemente estamos en una iglesia, ¿verdad? Pensamos que Dios lo va a hacer todo. Y no, a veces queremos dejarle, como estábamos, ¿verdad?, platicando, todo el trabajo a Dios, que Dios todo lo haga, pero no, hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer también, y es el prepararnos. Creo que si Dios nos da ya como estaba hablando ahorita Ruth, ¿verdad?, dar las herramientas, creo que el extra que nosotros debemos hacer es poner el esfuerzo de leer,
estudiar la palabra de Dios, escudriñar, porque creo que no podemos pararnos en un lugar enfrente, ¿verdad? Y hablar lo que se nos venga a la mente. No, tenemos que prepararnos y saber que lo que les estamos transmitiendo, hablando a las personas, es palabra que realmente proviene de Dios, pero a base de lo que nosotros estamos estudiando, a base de la revelación de nuestra relación que hablaba Ruth, ¿verdad? Con Dios. Porque yo no puedo venir y hablarte algo también que no he vivido, que no he experimentado. Creo que hay cosas que también son muy importantes que hablaba, ¿verdad? Ruth, que es a veces mi experiencia y mi testimonio. Creo que es muy importante nuestro testimonio y nuestras experiencias en cuanto predicamos la palabra de Dios, porque a veces la experiencia o las cosas que vivimos son el match perfecto, ¿verdad? De lo que vamos a hablar. Porque a veces Dios por eso nos hace pasar por ciertos procesos en nuestra vida, porque quiere usar esos procesos que nosotros vivimos o experiencias para hablarle a alguien más, porque está pasando esa misma situación, está pasando esa misma circunstancia. Entonces el que esta persona escuche de lo que nosotros hemos experimentado o vivido hace ese complemento perfecto, ¿verdad? De la palabra de Dios y cómo Dios nos ha levantado y cómo lo puede hacer con esa persona también. Entonces creo que es importante, ¿verdad? Eso del buscar de Dios en la intimidad, y creo que eso es muy importante porque ahorita, ¿verdad? Decía usted acerca de algunas personas no quieren prepararse porque piensan de que ¿verdad? Algunos más que otros, y no es que más que otros, la diferencia, pienso yo, es que algunos no están dispuestos a pagar ese precio, porque el buscar la palabra de Dios, el predicar la palabra de Dios no es cualquier cosa. Necesita y requiere nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, dedicación, como en cualquier cosa secular. Es lo mismo con Dios. Tenemos que meternos, buscar de Él, y hay que pagar un precio para poder buscar de Él. Y creo que eso es lo que muchas personas no están dispuestas a hacer. Frank, ¿cómo te ha ayudado? Bueno, al menos la primera vez que te escuché predicar acá, como todos, uno está nervioso y a veces como que uno se confunde por alguna razón, por los nervios y todo, como que a veces uno se pierde, pero al menos la diferencia entre la primera vez que al menos que te escuché predicar aquí en la iglesia, como lo has hecho la última vez, bueno, al menos yo he mirado un cambio, algo muy, muy diferente. Te veo más confiado. ¿Te ha ayudado a ti la preparación, o por lo menos tratar de buscar información, o como decías hace rato, tratar de ver, no sé, videos de cómo predicar, cómo sacar mensajes, en sí, el buscar ayuda de alguna manera, eso te ha servido? Bueno, amén, sí. Yo pienso que a los que están viendo y quieren predicar y tienen ese deseo de predicar, yo los insto a que lo hagan, que aprendan a diferenciar entre la emoción y el verdadero hacer de la palabra del Señor. Yo anteriormente pues miraba a muchos pastores predicando y yo decía, yo quiero predicar como Dante, yo quiero predicar como Cash Luna, y yo quiero predicar como Danilo Montero, y yo quiero predicar como cualquier otro pastor, ¿no? Famoso, se podría decir, ¿no? En los cuales nos enfocamos muchas veces. Y cuando me doy cuenta que cuando tú y yo, o a los que me están viendo han predicado alguna vez, tienes que ser tú, tienes que ser la esencia tuya en predicar, no copiarle a nadie más sus prédicas. Entonces, ¿me ha ayudado a prepararme? Sí, me ha ayudado bastante. Primer punto es, jóvenes, adultos, es buscar información en internet. En Amazon hay muchísimos libros de homilética, homilética 1, homilética 2, homilética 3, en los cuales nos dan pasos de cómo predicar. Y a veces hasta platicando con el hermano José, ¿no? A veces le digo que he estado viendo unos videos donde esos videos te ayudan, hasta te dicen cuándo tienes que moverte, cuándo no, cuándo tienes que hablar, cuándo tienes que pausar, o para dónde tienes que ver, o mirar a la cámara. Eso te ayuda bastante. Entonces, el consejo que te daría en primer lugar si quieres aprender a predicar es que te veas videos, están totalmente gratis en YouTube, homilética, ahí te explican todo.
Y lo segundo es la disposición y el tiempo, que algo que mencionaron Ruth y Cindy, que es perfecto. Si tú quieres predicar, pero no tienes tiempo para informarte, pues, ¿de qué vas a hablar si no sabes nada? Entonces, mi consejo es que busques información, obviamente en la Biblia, en los libros que Dios ha puesto en los corazones de esos hombres, con sabiduría de parte de Dios, que para eso está también, para eso están estos libros, para que nos enseñen a nosotros a cómo predicar la palabra del Señor y dejarse guiar por Dios. Para ir terminando, y ya como han estado dando algunos tips, algunos consejos, algo que hay dos cosas que quiero dejar, que al menos a mí me ayudan, o por lo menos incluso a veces me da ese cuidado de poder predicar o de poder hablar sobre un tema del cual tal vez yo no tenga mucho conocimiento, no sepa mucho. Y no solamente eso, sino en cuanto a la predicación en general. Una que sería un consejo para todos. Y decía un escritor, un libro que estaba leyendo sobre homilética, dice de que si nosotros, o si el ministerio empezó de manera empírica, sin conocimiento, eso no es malo. O sea, no es malo que uno haya empezado sin saber, pero dice, lo malo es que uno se quede así. O sea, no es malo empezar sin saber por dónde, pero sí es malo el quedarse así, el quedarse en ese nivel y no buscar la manera de prepararse, no buscar la manera de mejorar, porque como decían ustedes, cuando uno más sabe, o mientras uno más lee o más conocimiento tiene, mejor va a servir a la obra de Dios y mejor va a poder ayudar, ya sea a la iglesia, a la comunidad, a los jóvenes o a donde uno esté sirviendo. Pero si uno no se prepara, si uno no lee, si uno no se informa, pues no va a tener mucho de dónde agarrar para poder ayudar. Y eso, y lo otro es de que, y decía de que eso a veces me pone como que ese sentir o esa necesidad del cuidado que uno tiene que tener, que de hecho Pablo también le recomienda a Timoteo cuando le dice de que tenga cuidado de él y de la doctrina. Y decía un maestro con el cual tomé una clase sobre homilética, decía de que cuando un médico, haciendo la referencia a un médico, de que si un médico hace una mala operación en una cirugía, y tal vez algunos sepan sobre eso, digamos de que esa persona muere, el paciente muere, la persona a la que estaban operando, le estaban haciendo la cirugía o algo en su cuerpo, esa persona muere y probablemente el médico probablemente sea demandado, pero no pasa de ahí. Aunque eso es grave, pero no pasa de ahí. Es algo, digamos, dentro de este mundo, dentro de lo legal. Pero decía de que, a diferencia de nosotros, o dentro de la iglesia, o de los predicadores, o los que predican, si uno enseña una mala doctrina, o si uno no está informado en cuanto a lo que uno va a enseñar, lo que uno va a predicar, esa persona no es como el médico, como el paciente que su cuerpo va a morir, sino que esa persona puede que su alma se pierda. O sea, al menos como que yo tengo muy presente, se me quedó muy presente eso, de que el predicar no es solamente, y por eso decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina que enseñas. ¿Por qué? Porque no es solamente en cuanto a su vida terrenal, sino que eso puede afectar su vida espiritual o su vida o el eterno lugar donde va a pasar el resto, o valga la redundancia, donde va a pasar la eternidad. O sea, esa es la importancia, al menos en lo personal, en cuanto a la preparación y el saber lo que uno va a estar hablando. No quería quedarme con eso, porque digo, al menos eso a mí como que me marcó eso, esas frases me marcaron, y por eso quería dejárselos también a ustedes. Para terminar, consejos, tips, algo que quieran darle para los que están empezando, para los que quieran animarse a predicar, o los que estén ya predicando pero no saben cómo, por dónde empezar. Ruth. Pues ya respondí a esta en la otra pregunta, pero sería otra vez
Ah, algunas ya las mencionó Frankie también. Sería siempre buscar información, siempre preguntar, siempre investigar si no sabemos sobre algún tema, porque es una grande verdad eso que menciona, que el predicar no solamente es me voy a parar y voy a hablar, sino que demanda de nosotros una gran responsabilidad, y es cierto, la gran importancia de prepararnos, porque la razón, en mi experiencia, la razón por la que yo decía tengo que prepararme es porque yo tenía en mí como que la carguita esa de que yo no podía dar algo que yo no tenía. Y es cierto, o sea, no te puedes parar y hablar lo que se te venga a la mente nada más, porque se trata de las almas de las personas, se trata de quien te está escuchando. Entonces, ahorita vemos tantas religiones, tantas denominaciones, tantas creencias, ¿no? Diferentes creencias por todos lados. Y esto es a base de personas que simplemente se quieren parar y decir, bueno, pues esto y esto y esto pienso yo. Entonces otras personas que te escuchan dicen, pues el que predicó dijo esto y esto, entonces yo voy a creer de esta forma, y pues no es así. Cuando nuestro enfoque siempre debe ser la palabra, y debe ser esa nuestra meta, ¿no? De que todo sea bíblico, de que todo lo que nosotros hablamos tenga una base y no solamente hablar lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Entonces, mi consejo, como ya lo había dicho, ahorita sería leer mucho, estudiar la palabra más a fondo, creo que es el más importante, la palabra de Dios. Y los comentarios siempre son muy, muy buenos, diccionarios, otros libros, videos, son muy buenos, pero también debemos tener cuidado con esto, porque cada comentarista, cada autor de un libro, pues te va a expresar sus ideas, ¿no? Sus pensamientos en cuanto a lo que él cree. Entonces es importante, mi tip para esto, para que no te confundas y tengas tantas ideas de un autor y de otro, de un predicador y de otro, sería que siempre busques antes la fuente, busques leer un poquito de lo que se va a tratar el libro, de quién es el autor, para que tú te des cuenta qué es lo que vas a leer y no simplemente vayas y leas el libro que se ve bonito por el título y ya. Después entonces este autor te pasa los pensamientos que él está reflejando en ese libro y tú vienes y los pasas con alguien más y tenemos todo un caos de temas aquí en nuestras iglesias, ¿no? Entonces siempre recordar que debe ser una verdad bíblica, eso debe ser siempre el objetivo, no todo con una base bíblica. Si no tiene una base bíblica, entonces pues no es la de ahí. Mi tip para ustedes, mi consejo sería ese, a leer mucho, pasar tiempo con Dios, que es muy importante, ya lo dije hace ratito también, una combinación de esos dos va a ser la explosión perfecta, y Dios, el Espíritu Santo te va a traer a la memoria todo lo que tú ya estudiaste y todo lo que tú ya leíste para el momento perfecto. Entonces cuando tú estés enfrente, el Señor va a ir usándote y va a ir poniendo las palabras en tu boca, ¿no? Otra cosa sería que se animen. Muchos decimos, bueno, es que yo no estoy preparado, y pues claro que es una grande responsabilidad, pero también está bien, todos comenzamos abajo, ¿no? Todos comenzamos de alguna forma u otra, entonces animarse, porque ahí es donde está el crecimiento. Y en mi experiencia también, algo que me ha ayudado bastante en mi relación con Dios es cuando me dan el privilegio de compartir con alguien o de expresar un tema. Eso me ha ayudado bastante a mí en mi relación con Dios, porque pone en mí la presión de que debo estudiar, de que debo meterme más a la palabra de Dios, de que debo estar más enfocada. Entonces mi consejo sería ese, que no te preocupes que no seas un experto, no te preocupes en que digas nunca lo he hecho antes. El Señor te va preparando con el tiempo, y siempre es importante que tú estés dispuesto, que tengas la disposición de aprender y que no te quedes solamente estancado. Está bien empezar abajo. Aún yo hay muchas cosas que estoy trabajando y que yo no me considero experta, y que sé que hay mucho que el Señor está trabajando conmigo todavía, pero eso nos motiva a tener una mejor relación con Dios. Entonces, si tú tienes ese deseo y dices, algún día me gustaría predicar, no te preocupes en qué van a pensar los demás.
ni te preocupes en si lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal, porque todos empezamos desde ahí, pero eso nos va ayudando a ir perdiendo los nervios, el hacerlo enfrente. Siempre acuérdate de preguntar, siempre de pedir ayuda, de no tener miedo en que, ay, es que yo no sé, porque todos empezamos desde ahí. Y pues sí, el animarse. El Señor nos va preparando en el proceso, simplemente ten la disposición siempre y Dios te va a usar como a Él le plazca, ¿no? Él sabe la forma, entonces simplemente estar dispuesto y el Señor se va encargando de irnos preparando en el camino y de poner a las personas correctas para que nos ayuden y podamos crecer y aprender más. Ese sería mi consejo, que se avienten, que se animen, lean mucho y busquen más de Dios. Cindy, bueno, pues por lo menos ya con la experiencia que cada uno pasamos, ya no tienen por qué preocuparse tanto cómo les va a ir a ellos. Cindy, consejos que quieras darle a los que están empezando, quieran empezar a predicar. Creo que un consejo que les daría es, como me mencionabas, ¿verdad? Nadie nace sabiendo, ¿verdad? Creo que el conocimiento se requiere a base con el tiempo y con el proceso y aprender, buscar información, ¿verdad? Y todo eso. Creo que cuando Dios quiere usar la vida de alguien, lo va a preparar también. Dios lo va a llevar también por caminos, y creo que el consejo que puedes dar a las personas que nos están viendo es que si tú sabes que tienes un llamado de Dios o que Dios te está llamando para esto, para predicar o en alguna área, que te dejes y seas obediente a la palabra de Dios, que te dejes guiar por Él, que tengamos la humildad de pedir ayuda cuando no sabemos algo, ¿verdad? Porque creo que es lo más importante, el ser humildes y saber y reconocer que no sabemos todo, que necesitamos ayuda, que necesitamos buscar de Dios, que necesitamos buscar de personas que nos guíen y que también nos instruyan también en la palabra de Dios y buscar nosotros. Como digo, hay un dicho, ¿verdad?, que dice que la práctica hace al maestro. Entonces no nacemos sabiendo, pero la práctica, la constancia, el ser perseverantes nos va a llevar a mejorar cada día y ser mejores, ¿verdad? Y me gustaría dejar este versículo que no sé por qué se me vino a la mente cuando el hermano estaba hablando acerca de verdad, sobre de la doctrina y lo importante de escudriñar la palabra de Dios, que es lo que estamos hablando, que es lo más principal de todo, es guiarnos en libros y todo, pero nada tiene la verdad absoluta que como la palabra de Dios, y esa es nuestra base y esa es nuestra guía. Entonces por eso me gustaría de cerrar con versículo, ¿verdad?, que está en Hebreos 4:12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y así de importante es la palabra de Dios en nuestra vida, porque es viva y eficaz. Frank, consejos para los que están empezando a predicar. Bueno, creo que ya dije uno en la serie anterior, ¿no? El segundo es que jóvenes, si quieren predicar, miren, si van a buscar en internet, tengan mucho cuidado, porque me pasó que yo buscando información acabé viendo que era información de los testigos de Jehová y yo tuve que borrar todo. Así que si van a buscar tips para predicar, aparte de que les dimos nosotros en internet, tengan cuidado de qué fundamento lo buscan, porque ahorita están el testigo de Jehová, los mormones y muchas, ¿no? Entonces tengan cuidado. Lo segundo pues sería eso, ¿no?, de buscar en internet, pero con sabiduría y con discernimiento. Lo tercero es que hagan sus bosquejos, no tengan miedo, escriban su mensaje, llévenselo a su líder, llévenselo a su pastor, y ellos le van a ir instruyendo, porque estamos aprendiendo. Dijo Cindy, nadie nace sabiendo. La perseverancia y la constancia son las claves del éxito. Entonces hagan sus bosquejos y sus prédicas, hagan 1, 2, 3, 4, pónganle diferentes títulos, busquen la concordancia en la Biblia, y ahí los va a ir guiando. Y ya nomás busquen primero la introducción, después el cuerpo del mensaje y después la conclusión. Con esos 3 que tengan,
van a empezar a dar sus primeros mensajes. Y no tengan miedo si nadie les pone atención, si uno se ríe porque metió a Noé allá no sé qué, o si metió a Moisés en el arca, o si dijo que Jesús murió de una enfermedad. No, o sea, no tengan miedo, vayan y prediquen, y porque a eso nos mandó Dios, ¿no? Hasta lo último en la tierra. Entonces sería los 3. Busquen en homilética, les va a ayudar muchísimo. Segundo, busquen en internet, pero tengan mucho cuidado. Tercero, hagan sus bosquejos y sus prédicas sin miedo. Y preséntenselo a sus líderes y ellos le van a ir corrigiendo y usted va a ir aprendiendo. Y déjese guiar de Dios. Que Dios los bendiga. Ya para despedirse, algo que le quieran decir para terminar. Pues, A ver, Ruth. pues nada, que se animen, ya lo dijimos en la otra pregunta. Solo anímense. No voy a decir, es fácil, ¿verdad? No es fácil. Yo aún siento nervios cuando estoy enfrente, pero el Señor nos va preparando poco a poco y es cierto lo que menciona Frankie, que siempre es importante pedir ayuda y es por eso que Dios nos rodea de las personas correctas y Dios nos pone líderes para que caminen con nosotros. Entonces, no hay por qué tener miedo. Siempre pongámonos en las manos de Dios. Pongamos el mensaje en las manos de Dios. El Espíritu Santo te hace sentir y te va a ir mostrando a través de los días cuál es el mensaje que Él quiere que tú presentes o que se necesita en la iglesia. Después prepárate, ya que tengas todo listo, todo escrito, tus notas o tus pensamientos, llévalos a tu líder y tu líder, estoy segura que tu líder estaría muy feliz, muy contento de ayudarte. Y pues solamente eso, anímense y Dios se encarga del resto, Él se encarga de prepararnos en el camino y pues sería todo. Dios les bendiga, estoy muy contenta de estar aquí y pues un saludo. Cindy, palabras finales, algo que quieras decir a los que vean el video para terminar. Y pues parece que salieron muchas preguntas y sería bueno si podemos hacer otra segunda parte 2 y las que vengan. Simplemente solo agradecer por la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí y pues poder conversar, y creo que son temas muy importantes que a muchas personas les gustaría saber, ¿verdad?, o que están en nuestra misma situación o que han estado en nuestra misma situación y se puedan identificar con nosotros. Pues simplemente animarlos y sobre todo a los jóvenes. Creo que sigo creyendo yo hasta este punto que los jóvenes somos la generación del cambio. Entonces, animarles y no decirles, hay algo muy importante: joven, no eres demasiado joven para predicar la palabra de Dios ni servirle. Estás en el tiempo exacto para servir a Dios. Y hoy, de verdad, si tú eres joven que nos estás viendo, te animo a que tú busques de Dios, que hables la palabra de Dios sin temor, porque créeme que Dios tiene un llamado y un ministerio especial para tu vida. Yo no sé si hay alguien que va a ver este video y se va a sentir identificado. Déjame decirte que has sido llamado y escogido por Dios para hacer el cambio en este mundo, y Él te necesita a ti para que puedas hacer la diferencia en este mundo. Así que déjate usar por Él y verás que cosas maravillosas van a pasar en tu vida. Frank, palabras finales para despedirnos. Bueno, pues muchas gracias a los que nos están viendo. Yo creo que si entran a este canal van a encontrar otras entrevistas, ¿no?, en las cuales en otras iglesias nos tocó a nosotros compartirles esto. Y quisiera compartirles algo en Salmos 32:8 que dice: yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Salmos 32:8. Así que si tienen preguntas, si tienen dudas, o si tienen otras preguntas como que y si no me gusta predicar, o si fui llamado para evangelizar, para profetizar, pues pon en los comentarios y nosotros vamos a tratar la manera de ayudarte en el próximo video. Bendiciones, que orden. Pues gracias a los tres por este tiempo, por esta entrevista. Y quedaron, al menos para mí me salieron muchas preguntas, temas de sobre cuál tratar, y si gustan, en otra próxima ocasión lo podemos hacer. Pero gracias por este tiempo, gracias a cada uno. Gracias a usted por la invitación. Y esto fue